¿Qué tal? Videotutorial número 8 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos viendo el trabajo con programación orientada a los objetos usando PHP y el gestor de base de datos MySQL. En el videotutorial número 7 vimos cómo podemos conectarnos a la base de datos, es decir, cómo podemos hacer que conversen, en este caso PHP con MySQL, ¿verdad? Y lo vimos a través de la creación e implementación de una clase, ¿ya? Creamos un método estático que fue el que usamos de puente, ¿verdad? Al cual le incorporamos la función MySQL Connect de PHP para poder pasar los datos y poder hacer una conexión exitosa. Vimos también cómo podemos manejar el tema de los acentos a través de los cotejamientos, ¿ya? Vimos que tenemos que indicarle tanto a PHP como a MySQL y a HTML que los tres en este caso tienen que trabajar con un cotejamiento UTF-8 para evitar problemas con las famosas tildes, que es un quebradero de cabeza bastante grande hoy en día para cualquier desarrollador. De hecho, hay páginas web de bancos ya que en sus formularios omiten el uso de los caracteres acentuados, y de hecho cuando te envían reportes a tu correo electrónico tipo newsletter, por ejemplo, ellos te colocan un comunicado pequeñito siempre donde te indican que los acentos fueron omitidos para evitar precisamente este tipo de errores, ¿ya? La verdad, la solución es esta, y si lo manejamos con otros gestores de base de datos, por ejemplo Oracle, por ejemplo SQL Server de Microsoft, la verdad es que la solución es la misma, es cosa de indicarle a cada uno de los actores cuál va a ser la forma correcta en la cual ellos tienen que interpretar los caracteres especiales con los que vamos a trabajar. Bien, dicho esto, continuamos en este video tutorial número 8. Vamos a hacer una especie de continuación del video anterior y vamos a seguir viendo el tema de la conexión a la base de datos. En el video anterior vimos cómo conectarnos y cómo hacer un select, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a avanzar un poco más y vamos a hacer una inserción a la base de datos a través de un formulario, ¿ya? La verdad es algo bastante sencillo, que si alguien ya vio el video anterior, yo creo que muchos de ustedes ya lo trataron de hacer y de hecho muchos ya lo hicieron. Pero para aquellos que quizás les costó un poquito entender el tema del video tutorial anterior, ahora vamos a implementarlo, así que no se preocupen. Vamos a cerrar entonces la presentación. En este video vamos a utilizar el mismo archivo class.php que utilizamos en el video tutorial anterior, puesto que en él ya tenemos todo lo que necesitamos. Si hacemos una pequeña recapitulación rápida de lo que vimos en el video anterior, vimos que tenemos una clase llamada conectar, ¿verdad? A la cual le creamos un método de tipo static, ¿verdad? Un método estático, y este método lo utilizamos para la implementación de la conexión desde PHP a MySQL o MySQL, como queramos llamarlo. Utilizamos el MySQL Query con el setNames UTF-8 que nos permite indicarle al PHP que vamos a trabajar con un cotejamiento de este tipo, es decir, un cotejamiento UTF-8. Bueno, también le pasamos por supuesto el MySQL SelectDB, que es donde le indicamos el nombre de la base de datos con la que vamos a trabajar, que en este caso por supuesto es la base de datos que se llama trabajo de curso, que es la que hemos estado trabajando. Yo en el video tutorial anterior ya la incorporé, ya la puse porque por ahí me la habían pedido, así que ahí la tienen ya. Y por supuesto acá el return, que nos permite retornar en este caso el valor de la variable que le creamos interna, que se llama connection o conexión, como la queramos nombrar. Más abajo creamos una clase que se llama trabajo, ya. Seguimos con el patrón del camel case, ¿verdad? Que es el nombre, la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula, ¿verdad? Un famoso camel case.
le creamos un atributo, en este caso visitas, y luego creamos un constructor en donde le indicamos que visitas va a funcionar como un array, ¿verdad? Luego creamos otro método que lo tenemos acá, y este método nos permite hacer una consulta ya directamente a la base de datos, en este caso una consulta a la tabla que se llama libro de visitas. ¿Ya? Vimos también que este método nos permite, en este caso es un método que creamos nosotros, que nos permite listar todos los registros, ¿verdad? Puesto que estamos usando una consulta SQL que precisamente lo que hace es eso, una consulta SQL que nos lista todos los registros. Luego utilizamos la función MySQL Query, normalmente como siempre lo usamos, le pasamos el primer parámetro y acá está un poco la novedad de que al método le pasamos el link de conexión o el link identificador, como lo llama PHP, se lo pasamos a través de el llamado que hacemos al método estático que tiene asignado a la clase llamada conectar, acá arriba. Recuerden que eso lo hacemos colocando el nombre de la clase, acá, luego colocamos doble dos puntos y en este caso el nombre del método, ¿verdad? En el caso de que tuviera argumentos, simplemente los pasamos acá dentro de los paréntesis y con eso nos bastaría. Luego lo que hicimos es acá otra cosa importante, que es que como ya teníamos definido el atributo visitas como un array, recuerden que lo generamos acá en el constructor que utilizamos, ¿verdad? Lo que hacemos es a través de un while, un ciclo mientras, así también lo podríamos haber hecho con un ciclo for, en realidad es lo mismo, y lo que hacemos es que le decimos que mientras la variable reg sea igual, es decir que la estamos asignando ahora a una nueva función que se llama MySQL fetch assoc, ¿ya? Que recordemos nos retorna un arreglo de dos dimensiones, ¿verdad? Es decir que en la primera dimensión le tenemos que pasar el índice y en el segundo el nombre del campo que nos va a devolver, y por supuesto acá le hacemos la asignación a la propiedad o atributo, ¿verdad? Al atributo llamado visitas le decimos que a través de los corchetes, ¿ya? Le decimos que vaya aumentando su cantidad de registros en base a lo que nos retorne el resultado de la consulta SQL, y en este caso lo hacemos a través de la asignación de la variable reg que toma el valor acá del MySQL fetch assoc. Luego al método, ¿verdad? Que en realidad es una función, simplemente le decimos que nos retorne el valor de la propiedad o atributo visitas, ¿verdad? Básicamente eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un formulario para poder ingresarle datos a la tabla llamada libro de visitas, ¿ya? Vamos a ir al... Bueno, acá ya tengo un poco abierta mi página. Acá tengo listo ya el phpMyAdmin, tengo la tabla libro de visitas, acá la tenemos. Vamos a examinar. Recuerden que la tabla la creamos como InnoDB, ¿ya? La tabla de tipo InnoDB. La razón la explicamos también, de que es porque vamos a comenzar a trabajar con herramientas un poquito más sofisticadas de MySQL, en este caso procedimientos almacenados y alguna que otra cosa que quizás podamos ver. Me interesa que enseñarles el tema de los foreign key, que son las llaves foráneas o claves foráneas, ya que si bien es cierto lo hemos estado trabajando a nivel de integridad referencial, es bueno también que conozcamos la forma correcta de hacerlo, que es como nos indican los otros gestores de base de datos, que es crear un campo como llave foránea, ¿ya? Pero por ahora aboquémonos a lo que nos convoca, que en este caso es crear un formulario para poder ingresarle datos a la tabla llamada libro de visitas, ¿ya? Quien no tenga esta tabla, recuerden que en el video tutorial anterior la incluí, ¿verdad? Incluí el archivo SQL con la tabla. Y bueno, quizás ni siquiera les va a ser necesario instalarla, porque si van viendo el video anterior, el video número 7, van a ir viendo cómo creamos la tabla. De todos modos, si vamos acá por ejemplo a la estructura de la misma, vemos que tiene un campo de tipo entero, autoincrementable y que funciona como llave primaria. ¿Ya? Acá tenemos el detalle. Un campo llamado nombre persona, ¿ya? Un campo llamado texto. Fíjense que ambos están definidos como
varchar con un cotejamiento UTF-8 Spanish. Les explicaba eso para evitar problemas con las tildes, ¿ya? Y otros dos campos que me van a guardar la fecha y la hora en la que se hizo el comentario en el libro de visitas, ¿ya? Así que básicamente eso. Entonces vamos a crear nuestro formulario, ¿les parece? Acá ya tengo listo mi archivo y vamos a colocar entonces manos en el código. Yo acá ya tengo preparado mi archivo index.php. Fíjense que ahora le coloqué, pero en realidad si no lo coloco me va a funcionar igual, pero por ahí me lo han comentado bastante. Entonces bueno, ya hagámoslo. Vamos a comenzar a colocarle los doctype que nos permiten indicarle al HTML, o en este caso al navegador, le indicamos qué versión de HTML vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar la versión 4.0. ya, básicamente eso es lo que hace este doctype. Igual tiene una explicación un poco más completa, pero la verdad no me complica a mí usarlo o no usarlo. A quien sí le puede complicar es a aquella persona que necesite que su página web esté validada por la W3C, ¿ya? A mí la verdad no me quita mucho el sueño eso por ahora. Aquí recuerden que también es importante indicarle al HTML el tipo de cotejamiento que vamos a usar. En este caso utilizamos la etiqueta meta, http equip content type, ¿verdad? A través del parámetro content le decimos que vamos a trabajar con el text HTML y el charter UTF-8, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer dentro de este archivo, que ya lo tenemos preparado y acá lo tenemos abierto, ¿verdad? Vamos a crear un formulario para poder ingresarle datos a la tabla libro de visitas, ¿ya? Vamos a crear entonces una etiqueta form. Vamos a colocarle un nombre de una vez, name form, y vamos a colocar, por ejemplo, la verdad no le voy a colocar diseño porque no, por ahí como les digo estoy negociando con un amigo mío a ver si por fin me lo convenzo de que haga algún par de videos de maquetación. La verdad él sabe mucho más que yo del tema y estamos en conversaciones para ver si me puede hacer unos 3 o 4 videos de maquetación para que los podamos ayudar a todos ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes, y me incluyo, la verdad no manejamos mucho el tema de la maquetación. No, en mi caso yo lo manejo, pero no es mi fuerte, no es mi área. Entonces vamos a crear acá sencillo un H2. Vamos a colocar acá ingrese su comentario en el libro de visitas, ¿ya? Más o menos nos debiera quedar de esta forma. Podemos centrar todo el contenido. Un poco ortodoxo lo que voy a hacer, pero es válido, con la etiqueta center. Con esto yo centro todo el contenido. ¿Se fijan? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, de manera sencilla, vamos a colocar, por ejemplo, una tabla, table, con un ancho, no sé, de 400 píxeles y una line center para que se centre. Vamos a colocar un tr, una columna, un td con una line center, un white de 400 píxeles y un balling top. De verdad que acá adentro vamos a colocar este título para que nos quede un poco más ordenado, ¿ya? Por ahí más de alguien debe decirlo, el estándar, y de hecho yo mismo lo recomiendo, que aprendamos a hacer maquetación utilizando divs, ¿ya? Es súper importante que lo manejemos de esa manera, pero aquí en esta parte del curso por lo menos estamos aprendiendo a programar y no a diseñar todavía, así que aprendamos primero cómo programamos, cómo hacemos que funcionen las cosas, y ya después nos vamos a meter ya a ver estándares y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Así que no, quien quiera por ahí generar esa crítica no la voy a recibir, porque le acabo de dar la explicación correspondiente de por qué lo estoy haciendo con tablas, ¿ya? Entonces ya tengo mi primera fila y acá voy a colocar entonces un tr, un td, un balling top, un align, en este caso right, es decir a la derecha, y acá le vamos a decir, si vamos a la tabla necesitamos ingresar primero el nombre de la persona, entonces
su nombre, ¿verdad? Y acá colocamos otro TD con un Balink Top nuevamente, y en este caso colocamos un Align Left para que se alinee hacia la izquierda, y acá le colocamos un input de tipo text y un name, en este caso no, por ejemplo. Más o menos nos debiera quedar de esta manera, ¿sí? Bueno, esto no sucede porque tenemos que usar un cool spam. La vamos a colocar acá arriba en el TD, utilizamos un cool spam, le decimos que tenga 2 y ya nos queda centrado. Podemos copiar esto. Como les digo, el diseño no es importante para mí ahora. Copiamos y lo pegamos acá abajo, y ahora tenemos otro campo, fíjense, y en este caso aquí le vamos a pedir lo otro que necesitamos, que es el texto. Entonces le decimos por ejemplo su mensaje, y acá en este caso yo recomiendo no usar un input, sino que vamos a utilizar un text area, name texto. Vamos a colocarle unas 30 columnas, coloquémosle 50 columnas, ¿ya? Y unas 5 filas. Más o menos nos va a quedar de esta manera. Podríamos quitarle unas pocas para que no se agrande tanto. Coloquémosle 30, 35 para ver cómo nos queda. 35 columnas. Bien, ahí nos queda un poco más decente. Y acá abajo entonces tenemos que colocar un botón que diga deje su mensaje. Bien, entonces colocamos acá abajo un TR, un TD con un Balink Top nuevamente, que tiene que ser similar al que tenemos acá arriba. Colocamos un White 400, un Align Center y un Cool Spam de 2. Vamos a colocar una línea horizontal y vamos a colocar un botón input type de tipo button con un value escribir, por ejemplo. Le vamos a colocar un title también, escribir, y un onClick para pasarle una función JavaScript que vamos a crear ahora, que nos va a permitir validar un poco el formulario, ¿ya? Más o menos nos va a quedar de esta manera. Todos debiéramos tener esto, ¿ya? Si el que no lo tiene, la verdad, deténgase y revise qué es lo que está pasando en su código, ¿ya? Entonces, la idea es que este es el clásico libro de visitas que nosotros le dejamos a los usuarios, para que ellos puedan de una u otra forma dejarnos sus comentarios. Bien. Entonces, antes de hacer el ingreso a la base de datos, vamos a colocar un poco de JavaScript para hacer una pequeña validación acá, ¿ya? Por ahí en el módulo, en el bloque de seguridad que vamos a generar más adelante, vamos a tocar varios temas. Por ejemplo, vamos a hablar de los ataques XSS, ya que es un tipo de ataque de inyección de código SQL, ¿ya? Inyecciones de código a los formularios. Voy a enseñarles cómo evitar ese tipo de cosas y hacer validaciones con PHP, pero por ahora vamos a seguir validando las cosas con JavaScript, ¿ya? Así que entonces vamos a crear un archivo nuevo de tipo JavaScript. En este caso creamos, por ejemplo, una carpeta que se llame JS para que nos quede todo el código ordenado, y a este archivo le vamos a colocar, como yo siempre hago, funciones.js. Bien, bueno, yo siempre hago esto acá, pero es un tema mío que yo le coloco desarrollado por www.cesarcancino.com. Entonces acá vamos a crear la función para validar ese formulario, pero primero, para que pueda estar disponible dentro de este archivo, dentro del index, recuerden que tenemos que llamarlo. Entonces vamos a colocar un script type text JavaScript language JavaScript y lo buscamos acá con un src. Aquí creo que busco donde no es, y creo también que lo guardamos donde no es. Vamos a ver.
efectivamente lo guardé en el video 7, lo vamos a arreglar enseguida. Ahora sí debería estar disponible, veamos. Video 8. Y ahora sí. Entonces ahora lo tenemos disponible. Y vamos a crear entonces una función acá que se va a llamar, por ejemplo, function validar, por ejemplo. Pero también vamos a crear otra función antes que se va a llamar limpiar, que va a tener lo siguiente: function limpiar. Y esta función lo que va a hacer es lo siguiente: va a ser un document.form.reset, que es para limpiar el formulario primero, y luego un document.form.nom, es decir, el nombre.focus, que es para que cuando cargue la página se focalice en el botón, en el campo de tipo nombre. En este caso, esta función la cargamos acá en el body con un evento onload. Aquí onload, la pegamos donde no es, acá. Ahora sí, punto y coma. Fíjense ahora, si yo cargo el archivo, me carga el cursor acá arriba, ¿se fijan? Y bueno, todo el formulario limpio. Si yo escribo cualquier cosa y actualizo, me aparece el formulario limpio y el cursor en el campo donde tengo que escribir el nombre. Si voy a la consola de errores, bueno, debiera tener algo, pero son cosas del Mozilla, no errores de nosotros, ¿ya? Pasa que la versión que tengo instalada de Mozilla acá tiene algunos problemas. Pero fíjense que en ninguna parte me dice que tengo problemas con el archivo con el que estoy trabajando, con la ruta, ¿ya? Así que no nos preocupemos por eso. Entonces vamos a crear una pequeña función para validar estos dos campos, un pequeño agregado que le damos al video. Vamos a hacerlo rápido para no perder la idea de seguir trabajando con clases. Entonces la función la vamos a hacer rápido. Vamos a crear una variable form, que va a ser igual a document.form. Vamos a hacer un si, en este caso una condición, si form.nom.value es igual a 0. Eso quiere decir que está vacío, por lo tanto le muestro un mensaje: ingrese su nombre en este caso. Luego lo limpiamos el campo form.nom.value igual a vacío. Esto nosotros lo vimos ya en los videotutoriales dedicados a JavaScript. Yo les enseñé a hacer este tipo de validaciones, así que no me voy a detener a explicar esto. Luego hacemos un form.nom.focus, que es para que se posicione en el campo. Y finalmente un return false para que detenga la ejecución del script. Luego podemos tomar este mismo código hasta acá, copiarlo y lo pegamos acá abajo, y simplemente le cambiamos acá el nombre del campo. En este caso el campo es texto. Le decimos acá en el mensaje, ingrese su mensaje, y acá le decimos que me limpie el campo texto y que se focalice en él. Luego hacemos un form.submit y ya el formulario está listo para ser enviado. Si ahora actualizamos y presionamos acá, porque no le hemos colocado la funcionalidad al onClick, por eso. Entonces la función se llama validar. Vamos al botón y acá, claro, el onClick está vacío, entonces aquí le decimos que cuando se ejecute llame a la función validar. Y ahora sí, actualizamos, hacemos clic y efectivamente me dice que ingrese mi nombre y se posiciona ahí en el caso que esté vacío. Si yo coloco solamente espacios, igual él reconoce que los espacios son correspondientes a valores vacíos. Y perfecto. Ahora sí estamos con el formulario validado, ¿ya? Ambos valores están validados, así que si ingresamos acá, igual me dice que ingrese mi mensaje, me limpia y me focaliza. Está funcionando perfecto.
Entonces ahora vamos a dar la funcionalidad de que ingrese los valores en el formulario. ¿Ya? Para eso vamos a decirle a la etiqueta form, en este caso que tenga un action, a un archivo que por ejemplo se llame ingresar.php, y le vamos a decir que lo ingrese a través del método post. Es súper importante acá tener en consideración algo, y es que cuando nosotros vamos a enviar textos largos en un formulario, tenemos que hacerlo mediante el método post. Si son textos cortos, podríamos eventualmente hacerlos con el método get, pero la verdad de las cosas es que es mucho más seguro enviar los valores, sobre todo los valores de tipo texto, utilizando el método post. Bien, entonces ahora que tenemos listo el formulario, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear el archivo insertar, archivo nuevo, lo guardamos y se tiene que llamar insertar.php. Acá lo tenemos, le borramos todo el código y lo dejamos tranquilo ahí. Entonces fíjense en lo siguiente, nosotros vamos a hacer lo siguiente, fíjense, vamos a primero en el archivo class.php vamos a crear un método, ya en la clase de trabajo que ya tenemos creada acá arriba. Acá la tenemos creada, entonces vamos a crear un método, vamos a crear un public function, en este caso por ejemplo add visitas, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Este método va a ser el que vamos a utilizar para que se ingresen los registros en la base de datos, ¿ya? Así que fíjense en lo siguiente, vamos a pasarle varios parámetros, vamos a pasarle el nombre, ¿verdad? Que es el campo nombre, y vamos a pasarle el texto, ¿ya? Es súper importante eso. ¿Por qué? Porque acá vamos a trabajar los valores. Entonces ahora vamos a crearle una consulta SQL. Vamos a decir acá adentro insert into, ¿verdad? Esto nosotros ya también lo hemos visto antes, pero ahora fíjense que lo estamos incorporando a un método de una clase. Insert into libro de visitas, que así se llama la tabla, values, ¿verdad? Y comenzamos a pasarle los valores. En este caso el primero es null, porque es un campo de tipo ID autoincrementable. Si vamos al phpMyAdmin, efectivamente es un campo de tipo autoincrementable. Luego viene el nombre de la persona, que está guardado en la variable nom. Lo colocamos entre comillas simple, nom. Luego entre comillas simple también lo que traiga la variable texto, que corresponde al campo texto. Y luego la fecha y la hora. Ambas, recuerden, las ingresamos con la función now de MySQL. Now. Luego lo que hacemos simplemente es ingresar la consulta res igual a MySQL query. Esto nosotros también ya lo hemos visto varias veces. Le decimos que me ejecute la consulta que tengo guardada en la variable SQL, y acá recuerden, llamamos a la función o al método conectar dos puntos con, que en este caso corresponde, recuerden, al método estático public static function con, que tiene en este caso todos los valores, perdón, relacionados con la conexión MySQL desde PHP, ¿ya? Tal como lo hicimos acá arriba en el método llamado getVisitas, que es para que me permitiera listar las visitas del sitio web, ¿ya? Todo bien hasta ahí, ningún problema. Entonces ahora fíjense lo siguiente, acá el método simplemente lo estamos creando, todavía no lo hemos utilizado. Entonces fíjense lo siguiente, acá el método lo que va a hacer es ingresar en la base de datos, me genera el registro, y ahora fíjense lo siguiente, una vez que se ingresó vamos a hacer un por ejemplo un echo. Podemos manejarlo de muchas formas esto, la verdad. Vamos a usar un script, un echo, ¿verdad? Y dentro del echo vamos a pasar un JavaScript type, acá le colocamos, recuerden, text
JavaScript, lo cerramos, ¿verdad? Y acá le pasamos un par de funciones JavaScript, un alert, comillas simple porque estamos dentro de comillas dobles, importantísimo eso, y le decimos acá su mensaje ha sido, o podemos escribirle otra cosa, por ejemplo, gracias por escribir en nuestro libro de visitas. Luego de eso hacemos un window.location igual, ¿verdad? Comilla, comilla, y en este caso le decimos que se vaya al archivo index.php. Bien, con esto ya tenemos creado un nuevo método, ¿verdad? Distinto de lo que hace el método llamado getVisitas, ¿verdad? Pero que en realidad hace lo mismo. O sea, no sé si se entiende la paradoja que estoy usando, puesto que son métodos que, si bien es cierto, ejecutan una pequeña funcionalidad distinta de la otra, pero a la larga hacen lo mismo, porque ambos ejecutan una consulta PHP a la base de datos MySQL, ¿ya? Así que todo perfecto hasta ahí. Entonces ya tenemos creado el método, le pasamos los parámetros y ahora tenemos que llamarlo en alguna parte. Entonces fíjense lo siguiente, el formulario lo tenemos acá y el formulario le tenemos seteado que el action vaya al archivo ingresar.php. También lo podíamos haber hecho acá mismo, pero por un tema pedagógico yo lo estoy haciendo de esta forma para que primero se entienda cómo tenemos que trabajar estas cosas. Ya de a poquito las vamos a ir optimizando, ¿ya? Así que el primero, como siempre, yo trato de mostrar las cosas de la manera más sencilla posible y luego ya se las voy complicando. De hecho aquí yo creo que ya se las compliqué un poco de alguna forma, ya, pero todo de a poquito. Entonces la idea es que cuando la persona llene los dos campos va a ir al archivo ingresar.php. Y de hecho, si por ejemplo acá colocamos César Cancino Zapata, por ejemplo, que les habla, y acá por ejemplo, hola, este es mi mensaje, estoy muy contento de aprender programación web, ¿verdad? Porque me ayuda a conseguir mejores expectativas laborales, ¿verdad? Todo bien. Entonces ahora presionamos en escribir y efectivamente veamos qué pasó. Algo nos salió mal. Vamos a ver. El sistema envió y me trajo los valores de vuelta acá. Me devolvió el nom y me devolvió el texto acá arriba. Vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Algo nos pasó acá. Posiblemente tenemos un problema con la función JavaScript. Form.submit, todo bien. NameForm va al archivo ingresar.php con el método post, todo bien. El botón se llama button, un value, un title, un onClick, todo bien. Veamos, quizás se mareó el servidor, puede ser. Vamos entonces a escribir de nuevo. Esta es una falla que a veces nos da Mozilla en Windows. La verdad es que ese es el problema. Entonces lo vamos a cerrar y lo vamos a volver a abrir. Vamos a cerrar estas ventanas que tenemos acá y lo vamos a volver a abrir. Son algunos errores que nos da Mozilla en algunos momentos. Colocamos localhost, curso, PO, ¿verdad? Se llama mi carpeta. Prefiero hacerlo en línea para que vean lo que a mí también me puede dar errores el sistema. Ahora sí me deja escribir. Vamos a abrir la base de datos también. Vamos a ir a la tabla, a la base de datos llamada trabajo de curso. Y acá a la tabla libro de visitas, que está con sus dos registros anteriores del día 1 de agosto, que fue cuando generamos el video tutorial número 7. Entonces ahora sí, escribimos el nombre, César Cancino Zapata, nuevamente hola, este es mi texto, vamos a colocar uno más corto ahora, por ejemplo con ñ,
y acentos para ver si se ingresa con éxito. Unos cuantos puntos suspensivos y ahora viene la gran prueba de fuego. Vamos a presionar acá en escribir y ahora sí efectivamente me llegó al archivo que se llama ingresar.php. Fíjense que, como les digo, es un error que tiene mi versión de Mozilla. Yo lo tengo que actualizar y de hecho cuando abro la consola de errores me está constantemente mostrando unos errores, cosa que yo lo arreglo. La verdad es que como yo estoy trabajando con Linux, la verdad tengo bastante descuidado mi Windows. ¿Por qué les explico esto? Porque por ahí más de alguien le puede pasar lo mismo y no sabe a qué se debe. Básicamente eso, que es un error de Mozilla, entonces simplemente hay que actualizar la versión y se soluciona. ¿Ya? Yo soy el enemigo de Internet Explorer y solamente lo uso para de repente probar que las maquetaciones que vaya realizando me funcionen de manera correcta, pero básicamente yo trabajo en Linux y lo hago con Mozilla Firefox. Entonces fíjense que acá ya tengo los datos. De hecho, si actualizo me vuelve a pedir que los reenvíe. Entonces los tengo en el archivo ingresar. Entonces ahora, por ejemplo, acá en el mismo yo voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir etiquetas. Fíjense, voy a hacer primero un require once para llamar al archivo class, dentro de la carpeta class, al archivo class.php. Y ahora voy a hacer algo más sencillo, que primero que es un print r, print-r, y esta es una función que nos permite imprimir todos los índices que tiene un arreglo, un array. Entonces le decimos que en este caso me imprima todos los valores que tiene el array asociativo post, que es un array que nosotros utilizamos para recuperar los valores vía post. Por lo tanto, si ahora actualizamos, le decimos reenviar y fíjense, él me imprime en pantalla, me dice array, ¿verdad? Es decir, el array al cual estamos haciendo referencia trae dos valores. Uno es el valor nom, que en este caso tiene este value, y el índice texto, que tiene un valor que es este que está acá. ¿Ya? Todo bien hasta aquí. Entonces simplemente ahora lo que hacemos es, vamos a comentar, es súper útil utilizar el print R, porque muchas veces creamos formularios como estos y recibimos bastantes datos en la tabla. ¿Ya? Entonces es muy útil para imprimirlos en pantalla y así saber que efectivamente los valores del formulario llegaron de manera correcta. Podemos ver cuál viene vacío, cuál no, cuál trae el valor correcto que nosotros queremos y todo eso. Así que es súper útil utilizar el print R. ¿Ya? También nos sirve para utilizarlo con el array asociativo get, incluso con el array asociativo files, o para, por ejemplo, imprimir las sesiones que vengan por el sistema y todo eso. ¿Ya? Pero bueno, ahora simplemente lo vamos a comentar acá, nada más. Entonces ahora vamos a crear una variable que se va a llamar tra y va a ser igual a ¿qué cosa? A una instancia de la clase trabajo que tenemos acá en el archivo class.php. ¿Ya? Vamos a crear una instancia de la clase. En este caso recuerden new trabajo. Y ahora lo que hacemos es, a través de la instancia que tenemos, con el operador, ¿verdad? Llamamos al método en este caso que necesitamos, que es el método addVisitas. Si lo tomamos completo, desde acá lo podemos copiar y lo pegamos, colocamos punto y coma y listo. No tenemos que hacer nada más porque ya tenemos todo encapsulado. Ya la funcionalidad la va a dar el método que tenemos acá en el archivo class.php. Entonces el archivo ingresar simplemente es un archivo de paso. ¿Ya? Él recibe los valores, los coloca acá en la función, en el método que estamos utilizando, y el método se va a encargar de procesarlos. Acá recuerden, tenemos que poner en lugar de las variables, colocar los valores. En este caso colocamos el array asociativo post con la variable nom y por supuesto el array asociativo post con la variable texto. Si ahora actualizamos nuevamente, vamos al navegador y actualizamos, ponemos reenviar y fíjense, ahora nos dice gracias por escribir en nuestro libro de visitas y nos redirecciona nuevamente acá. ¿Se fijan? Si vamos a la tabla ahora, actualizamos acá, ahora tenemos tres registros:
se fijan, acabamos de ingresar uno más. Y si se dan cuenta, el registro se ingresó correctamente. Fíjense que le colocamos una ñ por ahí, un acento, un acentillo por aquí, por allá, para probar efectivamente eso. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Interesante el tema, ¿verdad? Con esto ya tenemos claro cómo podemos hacer un insert a la base de datos. Entonces ahora vamos a crearle otra funcionalidad más. La idea siempre de los libros de visitas es que cuando yo escribo, los comentarios me vayan apareciendo acá abajo, ¿cierto? Bueno, eso es sencillo. Acá vamos entonces al archivo index.php. Debajo del formulario vamos a crear un HR, vamos a crear una línea horizontal. Fíjense, actualizamos. Ahí ya tenemos la línea horizontal. Para que no nos quede tan larga, la vamos a colocar dentro de la tabla mejor. Vamos a crear otra línea en la tabla. O vamos a crear otra tabla mejor. Table, creo que nos queda más ordenado. Un align center con un white de 500, yo creo que nos vale perfecto. Vamos a crear un TR y un TD con un white de 500, un valing top y un align center. Y aquí sí le vamos a colocar el HR. Actualizamos y claro, ahora nos queda un poco más balanceado. Pero es un tema estético, la verdad no me complica mucho. Entonces acá abajo vamos a ir listando cada uno de los valores que se ingresan acá en el libro de visita. Lo vamos a hacer en orden descendente, ¿ya? Para eso vamos a generar acá una fila. Vamos a crear una fila y le vamos a colocar un TD con un valing top, un align center, y aquí le vamos a especificar por ejemplo un white de 150 caracteres. Y aquí va a ir el nombre del que se ingresó, por ejemplo nombre. Y acá vamos a colocar el texto, en este caso un TD con un valing top también, un align center y un white de lo que nos sobra de los 500, que en este caso es 350. Entonces aquí debiera ir el texto. Nos debiera quedar más o menos de esta manera. Nombre texto, bueno, acá nos falta un cool span, ¿verdad? Vamos a colocarlo. Cool span 2. Y ahora sí. Entonces ahí nos va a quedar el nombre y acá nos va a quedar el texto. El nombre lo vamos a colocar alineado hacia la derecha mejor, right. Creo que se escribe así. Veamos. Ahora sí. Y con eso tenemos. Entonces ahora tenemos que crear un método para listar las visitas, pero nosotros ya lo tenemos creado. Acá lo tenemos. El mismo método getVisita nos sirve. La única modificación que le vamos a hacer es que nos lo ordene. Perdón por esto. Que nos lo ordene por de manera descendente. Entonces order. Qué molestia con esto, la verdad. Order by. Por el ID, no me recuerdo cómo se llama el ID. Vamos a la tabla. Se llama ID el campo. Order by ID. Desk. Y bueno, ya esto ya lo explicamos. Esto hace un select a todos los registros de la tabla, en este caso en orden descendente, y los va acumulando con MySQL fetch assoc, los va acumulando en el atributo visitas que tenemos creado acá, ¿verdad? O sea, perdón, lo tenemos creado acá arriba y lo tenemos asignado acá abajo, ¿verdad? Recuerden que a través del constructor lo convertimos en un arreglo, ¿verdad? Y luego lo retornamos dentro del método. Eso es lo que hacemos. Entonces acá, dentro del index, vamos a hacer acá arriba en el header, en la cabecera, vamos a colocar un require once para llamar al class.php. Ya creo que más de alguno de ustedes ya lo hizo y ya tiene esto listo, pero para los que no, vamos probando. Entonces, fíjense lo siguiente, acá este es la fila donde vamos a ir guardando los registros. Entonces vamos a colocarle un pequeño, por ejemplo, un style background color. En este caso, como siempre, yo les coloco los registros F0, F0, F0 para que me quede más o menos
de esta forma. Ahí me queda con un color, un tono más gris, ¿verdad? Y fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a colocar un PHP y tal como lo hicimos en el video anterior, vamos a crear una instancia tra que va a ser igual a new trabajo, la clase, luego llamamos al método, recuerden la instancia de la clase, el operador, y en este caso get visitas. Creo que así se llama el método, exactamente, get visitas. Y ahora lo que hacemos es un ciclo for y lo terminamos acá abajo. Por lo tanto acá abrimos, ya esto ya creo que ya necesita explicación. Aquí está el método for y simplemente le decimos que i sea igual a 0 y sea menor que count. Ahora lo vamos a hacer con el count, por ejemplo. El video anterior lo hicimos con size of. De las dos formas funciona. Ahora lo vamos a hacer con count para que vean que sí funciona. Acá le pasamos el arreglo, que en este caso es la variable que tenemos que generar acá, que nos generamos. Por cierto, acá por ejemplo podríamos colocar una variable reg que sea igual a, en este caso, la instancia de la clase trabajo con el respectivo método llamado getVisitas. Entonces acá le colocamos reg. Perdón por la equivocación, se me olvidó asignar dentro de una variable el valor que me trae el método. Por lo tanto ahora la variable reg tiene el valor, es decir, se convierte en un arreglo asociativo porque le asignamos el método getVisitas que nosotros creamos dentro del archivo class.php, ¿ya? Y recuerden acá el for también ir incrementando la i de 1 en 1. Si nosotros lo probamos ahora, nos debiera imprimir 3 veces esta columna, esta fila, porque hay 3 registros en la tabla. Veamos. Actualizamos y efectivamente me muestra los tres registros. Entonces ahora simplemente reemplazamos acá, borramos nombre y escribimos php echo, hacemos referencia a la variable reg, ¿verdad? Y recuerden que le pasamos dos valores, ambos encerrados en corchetes. Uno es el índice, que en este caso va a ser dinámico porque está dentro de un for. El índice corresponde al contador del for, ¿verdad? A la i. Y luego el nombre del campo. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta forma? Porque recuerden que en el método getVisitas, para los que ya aquí se perdieron, no estamos usando MySQL Fetch Array, sino que estamos usando MySQL Fetch Assoc, que nos devuelve un arreglo de 2 dimensiones, ¿ya? Por lo tanto, la primera dimensión corresponde al índice y la segunda al nombre del campo en este caso. Y hacemos referencia al nombre del campo, que se llama nombre persona. Y ya tenemos el nombre de la persona. Si actualizamos, ahí tenemos el nombre de la persona. Perfecto. Y fíjense que ningún problema con los acentos ni nada. Y luego simplemente hacemos lo mismo acá abajo. Echo reg, abrimos y cerramos 2 veces, le pasamos la i y en este caso el campo se llama texto. Listo, acá están los textos. Podríamos colocarle 2 campos más que sean la fecha y la hora. Hagámoslo para que coloquémosle por ejemplo acá 600 de ancho. Acá también coloquémosle 600. Hay que colocar acá 2 campos más, entonces td con un valing top, un align center y un white de 50 caracteres. Lo replicamos y en uno vamos a colocar esto, vamos a colocar un echo reg con el contador y en este caso con la fecha, y en el otro vamos a colocar php echo reg 2 veces, ¿verdad? Le indicamos el contador y le indicamos la hora.
más o menos nos debiera quedar de esta manera. ¿Se fijan? Ahí tenemos el nombre de la persona que nos escribió, la última, el texto, la fecha y la hora. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Entonces ahora, quizás por ahí un amigo de la página, César Sant, nos preguntaba, nos decía que a veces cuando realizaba esto, cuando había muchos caracteres, el TD se le expandía. Y yo le di esta solución. Yo le decía que cuando hubieran textos largos dentro de una columna, hiciera esto: colocara un div con una like, por ejemplo, left, puede ser justify o right y da lo mismo. Lo cerramos acá abajo y ahora tenemos el texto alineado hacia la izquierda. ¿Se fijan? Lo podemos hacer justificado también, por ejemplo. Justify en vez de left, y nos funciona de la misma manera. Si actualizamos, nos queda justificado el texto. La única modificación que quizás me gustaría hacer es una función para pasarle el mouse a esto y que vayan cambiando los valores. Perfectamente también lo podemos realizar, ¿ya? Aquí nos falta un cool span para que la línea se extienda hacia acá, porque le agregamos dos campos más a la tabla. Le colocamos un 4 en lugar de 2 y ahora sí la línea quedó pegada de allá. Podríamos colocarle un encabezado, por ejemplo. Podríamos tomar lo que tenemos dentro del for, copiarlo y pegarlo acá afuera del for. Fíjense lo que vamos a hacer. Le vamos a cambiar el color a esto. Vamos a colocarle, por ejemplo, 666666. Vamos a colocarle un color blanco y un font weight bold para que queden negritas. Y acá vamos a colocar los encabezados de los campos. En este caso, aquí va el nombre, aquí va el texto, aquí va la fecha y aquí va la hora. Si lo probamos en el navegador, nos va a quedar más o menos de esta forma. Ya. Lo que pasa es que le colocamos un 666666. Veamos, por algo no se nos está viendo. A ver, veámoslo acá en el Dreamweaver. Volvemos al tema de que solucionamos mejor los errores en línea para que no nos dé problemas. Veamos, lo vamos a cerrar y lo vamos a abrir de nuevo a ver si se soluciona. Es raro, ¿eh? Vamos a ver. Colocamos un background color. Raro, vamos a colocarle un background solo acá. Background 666, veamos. Ahora sí, le colocamos color blanco. Quizás me haya equivocado en algún punto y coma o algo. Color blanco, perfecto. Y luego un font weight bold para que quede en negrita. Perfecto. Entonces ahora ingresemos un nuevo registro. Por ejemplo, Adrián González, por ejemplo. González, hola. Este es mi comentario. Tengo ganas de que próximamente veamos el trabajo con procedimientos almacenados. Por ahí coloquemos una ñ, ¿ya? Y escribimos: gracias por escribir en nuestro libro de visitas. Y acá está el nuevo registro: Adrián González, con acento, fíjense, con tilde, palabra cubo terminada en n. Y fíjense que se me ingresan los registros sin ningún tipo de problema.
Se dan cuenta, esta es la forma correcta de trabajar. No tenemos problemas con acentos, no tenemos problemas con nada. O sea, tenemos nuestro libro de visitas completamente funcional para incorporarlo dentro de nuestra página web. ¿Ya? Lo último que le vamos a colocar es un efectivo acá para que cuando pasemos el mouse vaya resaltándose el color del botón. Eso es sumamente sencillo. Tenemos que abrir acá cesarcancino.com/ccs.php y robarnos en este caso este elemento, el background color. Copiamos, vamos a nuestro archivo funciones y vamos a crear una función que se va a llamar tr. Bien, va a recibir dos valores, un id y un color. Abrimos y cerramos llaves y vamos a utilizar un document.getElement by id. Acá le pasamos el id que recibe como parámetro, que está acá, punto style acá el background color, y en este caso el background color va a ser igual a el color. Esto nosotros también lo vimos cuando estudiamos el DOM, el Document Object Model de JavaScript, así que no lo vamos a explicar de nuevo. Y ya tenemos nuestra función. Entonces simplemente acá dentro del for, fíjense, dentro del for, en el tr vamos a crearle un id, pero un id dinámico. Esto nosotros ya también lo hemos hecho antes. Fíjense, un echo, por ejemplo, tr-i, que en este caso nos va a quedar tr-0-1-2, dependiendo de en el registro que se encuentre. Recuerden que esto es un for. Y entonces usamos acá el onMouseMob o el onMouseOver. Por ahí me lo recomendaron y tienen razón. Utilizamos la función tr y le pasamos en este caso el primer parámetro, que sería esto que tenemos acá. Lo copiamos, lo pegamos, perdón, acá arriba, y le indicamos otro color, por ejemplo cc. Y luego hacemos un onMouseOut y hacemos lo mismo, tomamos y copiamos esto para que nos funcione. Lo copiamos y simplemente le cambiamos el color acá, F0, F0, F0. De esta forma desactualizamos. Ahora sí, nos da un error JavaScript, veamos. Vamos a abrirlo nuevamente en otra ventana, que mi navegador está un poco cómico hoy. Qué raro, ¿no? onMouseOut. Nuevamente lo vamos a resolver en línea. Vamos a colocar acá otro evento. Vamos a colocar un onMouseMob mejor, a ver si nos funciona. Vamos a cortar aquí y lo vamos a pegar onMouseMob, a ver si nos funciona con onMouseMob. Actualizamos y bueno, a ver, actualizamos y lo vamos a probar en Explorer. Vamos a ver, y nos da un error JavaScript. Veamos qué error nos da, que el elemento no es válido. Entonces estamos cometiendo un error. Veamos, le estamos pasando dos parámetros, que es el id, y le estamos pasando el parámetro que es el color. Veamos, función tr. Lo que pasa es que yo creo que no tenemos llamado. No, pero sí lo tenemos llamado, ¿eh? Veamos. Si esto no funciona, significa que estamos llamando a la función JavaScript. Resolvámoslo y paramos el video. Creo que es lo mejor, así resolvemos los problemas en línea. Veamos, tenemos un tr,
le decimos que se genere un ID dinámico, en este caso un echo tr. Generémosle otro ID, por ejemplo, probemos con id, y acá también id, a ver si se está mareando con el nombre de la función de repente. Id, veamos. Id, no, sigue con el problema. Qué raro, ¿eh? Veamos. Vamos a hacerlo nuevamente a ver si hay algún problema. onMouseMob. Vamos a cambiarle el nombre de la función. Por ejemplo, función cambio le vamos a poner. A ver si funciona ahora. Función cambia, recibe un ID, recibe un color. Document.getElement by ID, recibe el ID. Style. Background color igual color, todo bien. onMouseMob, cambiar. Le pasamos, en este caso, el primer parámetro, que es un echo id, y el segundo parámetro, que es el color, que queremos que cambie, en este caso un cc. Veamos ahora. Si no, bueno, paramos el video y lo hacemos después, pero la verdad no me gustaría quedar mal con ustedes. Cambiar no está definido. Veamos, creo que se llama cambia la función. Le colocamos cambia, bueno, coloquemos una R acá al final, nos ahorramos tiempo. Actualizamos y ahora sí. No sé por qué razón, yo creo que se estaba mareando con los nombres de las funciones. Yo creo que eso estaba pasando. Entonces ahora utilizamos un onMouseOut, cambiar, y ya estamos listos. Solamente nos falta pasarle el primer ID, en este caso PHP, ¿verdad? Echo id, y ¿verdad? Y luego el segundo color, que en este caso es el que queremos que se restablezca, por lo tanto F0, F0, F0. Ahora sí, si actualizamos, todo va perfectamente. Lo probamos en Internet Explorer, en el innombrable, y también funciona en el innombrable, significa que no tenemos ningún problema. Ingresamos el último registro ahora desde Internet Explorer, Cristian Calderón, hola, este es mi último mensaje en el sistema de libro de visitas. Gracias por seguir el humilde trabajo de César Cancino. Presionamos en enviar. Gracias por escribir nuestro libro de visitas, y acá está el mensaje sin error de tildes y sin ningún tipo de problema. Bien, lo prometido es deuda. Acá está el sistema para hacer insert ahora, ningún tipo de problema. En el próximo vamos a ver cómo podemos hacer un update y cómo podemos hacer un delete, ¿ya? Para ya dar por terminado eso y ya comenzar a hacer cositas un poco más avanzadas. Pero es importante que dediquemos un video al select, un video al insert y uno para el update y el delete, para que los veamos por separado y veamos los distintos errores que se nos pueden llegar a presentar, como los que se nos plantearon en este video tutorial. Yo, como les digo, prefiero irlo resolviendo en línea para que ustedes también vean cómo se pueden ir resolviendo errores, ¿ya? Así que eso por ahora. Como siempre, invitarlos a revisar y visitar mi humilde página web, cesarcancino.com. Estamos trabajando para que podamos generar un nuevo diseño. Ya en estos días va a estar disponible y va a tener una nueva funcionalidad. Ya le corregí el tema de los acentos, pero esta funcionalidad se la voy a incorporar cuando tenga un nuevo diseño, ¿ya? También recuerden, pueden visitar el foro y todas sus consultas, por favor, las que estén relacionadas con código, déjenlas acá en el foro y tanto yo como los demás usuarios las vamos respondiendo. Bien, así que eso por ahora, ya. Muchas gracias a todos por seguir mi humilde trabajo, y les habló César Cancino desde www.cesarcancino.com. Hasta luego.